El sol de Algeciras, implacable incluso a media mañana, rebotaba en el acero y cristal del nuevo centro cívico Al-Hadra, una joya arquitectónica que Ricardo Solís acababa de regalar al barrio de La Piñera. Su traje de lino claro, impecable, contrastaba con el bullicio popular. Ricardo, el arquitecto estrella, el filántropo discreto, sonreía con medida, mientras el alcalde, Anselmo Rojas, un hombre de sonrisa fácil y manos inquietas, alababa su generosidad. Un faro de esperanza, don Ricardo, un verdadero faro, declamaba Rojas, su voz untuosa ahogada por los aplausos. Ricardo asentía, sus ojos oscuros insondables, barriendo la multitud, registrando cada detalle, cada rostro. Nadie allí, ni siquiera el alcalde que estrechaba su mano con efusividad, podía imaginar la tormenta que se agazapaba tras esa fachada de serenidad patricia. Esa misma noche, la brisa marina del estrecho traía consigo el olor a salitre y algo más, algo ilícito que se movía en las sombras del puerto. Una figura oscura, enfundada en un traje táctico que se mimetizaba con la noche, se deslizó por los contenedores apilados. Era el observador. Con la precisión de un cirujano, neutralizó a dos vigilantes de los Jinetes Negros, la brutal banda de moteros que servía de brazo armado al clan de los Carrasco, dueños de la voluntad de media ciudad. Dentro de un contenedor refrigerado entre cajas de pescado congelado encontró lo que buscaba. No drogas, sino una partida de sofisticados equipos de comunicación militar. Fotografió todo, instaló un pequeño dispositivo rastreador en una de las cajas y desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí solo el eco de las olas y dos hombres aturdidos y desarmados. En la modesta redacción de la Crónica del Campo, en la cercana a la línea de la Concepción, Sofía Herrera tecleaba con furia. La pantalla de su viejo ordenador mostraba el borrador de su último artículo. Violencia impune. ¿Quién protege a los jinetes negros? Su editor, Manolo, un hombre curtido en 1000 batallas periodísticas y con el cinismo a flor de piel, se acercó con un café. Sofía, otra vez con los motoristas estos, ¿no te cansas de buscarte problemas? Esta gente no se anda con chiquitas. Alguien tiene que hacerlo, Manolo, replicó ella sin levantar la vista. Estos accidentes y ajustes de cuentas son demasiado convenientes. Hay algo más grande detrás, y pienso descubrirlo. Manolo suspiró, dejando el café sobre una pila de periódicos. Conocía esa determinación en los ojos de Sofía, una mezcla de idealismo y testarudez que la hacía una periodista excepcional y un imán para el peligro. La represalia no se hizo esperar. A la mañana siguiente, el centro cívico Al-Hadra amaneció profanado. Los jinetes negros, liderados por su jefe, Mateo el Toro Vargas, un hombre cuya corpulencia y rostro marcado por antiguas reyertas eran la personificación de la brutalidad, habían irrumpido como una horda salvaje. Muebles destrozados, cristales rotos, pintadas amenazantes. El mensaje era claro, dirigido a cualquiera que osara desafiar el orden impuesto por el clan Carrasco. Ricardo Solís contempló el destrozo desde la puerta, su expresión serena apenas una máscara sobre la gélida rabia que bullía en su interior. El ataque al centro, un símbolo de su intento por construir algo positivo en aquella ciudad herida, era una afrenta personal, un eco doloroso de las pérdidas que lo habían convertido en el observador. Esa noche, el observador actuó con una frialdad calculada. Utilizando la información obtenida del rastreador, localizó una nave industrial abandonada en el polígono de Palmones, donde los jinetes almacenaban parte de su mercancía y, más importante, donde el Toro solía reunirse con sus lugartenientes. Utilizando la información obtenida del rastreador, localizó una nave industrial abandonada en el polígono de Palmones, donde los jinetes almacenaban parte de su mercancía y, más importante, donde el Toro solía reunirse. Ven. La infiltración fue impecable. Silenció a los guardias, esquivó cámaras y sensores con una fluidez casi sobrenatural. Dentro encontró no solo armas y drogas, sino también libros de contabilidad detallados, una mina de oro que exponía la red de extorsión de los jinetes y sus conexiones. Antes de irse, plantó discretos micrófonos y una pequeña carga incendiaria de acción retardada. Horas después, mientras la nave ardía en la distancia, una copia de esos libros de contabilidad, junto con una nota anónima, llegaba al buzón de Sofía Herrera. Sofía sintió un escalofrío al revisar los documentos. Nombres, fechas, cantidades, la prueba irrefutable de lo que sospechaba. Publicó un artículo demoledor en la edición digital de la Crónica, citando las filtraciones anónimas. La ciudad se sacudió.
La policía municipal, cuya cúpula estaba claramente implicada, intentó minimizar el asunto, hablando de documentos falsificados. Pero el daño estaba hecho. La figura del observador, hasta entonces una leyenda urbana susurrada en los bajos fondos, comenzaba a tomar forma en la conciencia pública como un justiciero escurridizo. Intrigada por la precisión de las filtraciones y la aparente impunidad con la que actuaba este observador, Sofía comenzó a investigar a las pocas figuras poderosas de la ciudad que parecían intocables, entre ellas Ricardo Solís. Su filantropía, su éxito, su calma casi antinatural en una ciudad tan convulsa, algo no encajaba. Concertó una entrevista con él, con la excusa de hablar sobre el ataque al centro cívico y la creciente inseguridad. Ricardo la recibió en su impresionante estudio de arquitectura, un espacio minimalista con vistas al Peñón de Gibraltar. Fue cortés, elocuente, ofreciendo respuestas medidas y expresando su profunda preocupación por la situación. Pero Sofía notó la forma en que sus ojos la analizaban, una intensidad fría que desmentía su afabilidad. Salió de la entrevista con más preguntas que respuestas y con una extraña sensación de inquietud. El Toro Vargas estaba fuera de sí. Las pérdidas económicas, la humillación pública, la presión de los Carrasco desde la sombra. Su paranoia crecía. Ordenó a sus jinetes que redoblaran la violencia, que sembraran el terror. Los secuestros express se multiplicaron, las palizas a comerciantes que se negaban a pagar protección se volvieron más brutales. Puso precio a la cabeza de la periodista y, sobre todo, a la del misterioso observador. Quiero a ese fantasma y a la zorra de la reportera. Vivos o muertos, me da igual, bramó en su guarida, un taller de motos reconvertido en fortaleza en el corazón del barrio de El Saladillo. Ricardo, a través de los micrófonos que había plantado y su propia red de vigilancia, una sofisticada maraña de cámaras ocultas y acceso a sistemas de seguridad que había ido tejiendo con paciencia y recursos casi ilimitados, seguía cada movimiento del Toro. Descubrió algo mucho más grande que la extorsión y el tráfico de armas. Los jinetes negros, bajo la supervisión directa del Toro, estaban gestionando una nueva y lucrativa ruta para introducir cocaína de alta pureza a través del puerto, utilizando una empresa tapadera de importación de frutas exóticas. Y lo más alarmante, contaban con la complicidad activa del alcalde Anselmo Rojas y del comisario jefe de la policía local, Ernesto Quiroga. El centro cívico Al-Hadra, irónicamente, estaba situado cerca de uno de los almacenes clave de esta operación, lo que explicaba la virulencia del ataque inicial. Quizás habían temido que la nueva actividad en la zona interfiriera con sus planes. La información era una bomba. Ricardo sabía que exponer esto directamente lo pondría en el punto de mira no solo de los Carrasco, sino de una red de corrupción mucho más amplia y peligrosa. Pero la imagen de los jóvenes del centro cívico, sus esperanzas rotas, avivaba las cenizas de su propio pasado. Decidió que era hora de subir la apuesta. Sofía, mientras tanto, no se había quedado quieta. Un soplo anónimo, demasiado preciso para ser casualidad, pensó ella, preguntándose de nuevo por el origen de sus filtraciones, la llevó a investigar los movimientos de contenedores de Frutas del Sur, la empresa tapadera. Una noche, armada con su cámara y una dosis considerable de osadía, siguió a un camión desde el puerto hasta un discreto polígono industrial en las afueras de Algeciras. Desde la distancia, logró fotografiar al Toro supervisando la descarga de unos palés que decididamente no contenían piñas ni mangos. Vio también, con un nudo en el estómago, cómo el alcalde Rojas llegaba en su coche oficial y departía amistosamente con el líder de los jinetes. Cuando intentaba acercarse para obtener un plano más claro del comisario Quiroga, que también se unió a la reunión clandestina, un par de jinetes la sorprendieron. Su cámara fue destrozada, y ella, amordazada y maniatada, fue arrojada a la parte trasera de una furgoneta. El observador, que había estado monitorizando las comunicaciones del Toro, interceptó la breve y jactanciosa llamada en la que uno de los jinetes informaba de la captura de la periodista curiosa. Una frialdad glacial se apoderó de Ricardo. Sofía Herrera, con su torpe valentía, se había convertido en un cabo suelto demasiado peligroso para los criminales y en una responsabilidad inesperada para él. Sabía que el Toro no dudaría en matarla tras interrogarla. Debía actuar y rápido. El taller del Toro en El Saladillo era una fortaleza, pero ninguna fortaleza era inexpugnable para el observador.
Se preparó con la meticulosidad de un monje guerrero. Estudió los planos del taller que había obtenido gracias a sus contactos en urbanismo, un favor cobrado de su vida como Ricardo Solís, analizó las rutinas de los guardias, preparó su equipo, herramientas de sigilo, armas no letales y, solo como último recurso, su pistola con silenciador. No buscaba una masacre, sino precisión quirúrgica. Rescatar a Sofía y, si era posible, asestar un golpe definitivo a la cúpula local de los Carrasco. La infiltración en el taller fue una sinfonía de sombras y silencio. El observador se movió por los tejados colindantes, descendió por un patio trasero cubierto de chatarra y bidones de aceite y neutralizó a los vigilantes del perímetro con dardos tranquilizantes. Cortó la alimentación de las cámaras exteriores y desactivó la alarma de una puerta de servicio usando un dispositivo electrónico que él mismo había diseñado. Dentro, el hedor a gasolina, sudor y cerveza rancia era abrumador. El ruido de música estridente y risas borrachas provenía de una sala interior. Sofía estaba atada a una silla en una trastienda mugrienta. El toro, con una sonrisa sádica, la contemplaba mientras afilaba un enorme cuchillo de caza. «Así que te gusta meter las narices donde no te llaman, ¿eh, guapa? Vas a contarme quién es ese cabrón del observador y luego... Bueno, luego ya veremos». La voz del toro era un gruñido animal. Sofía, a pesar del miedo que le atenazaba la garganta, lo miró con desafío. «No sé nada, y aunque supiera no te lo diría, cerdo». La mano del toro impactó en su mejilla con la fuerza de un martillo. Justo en ese instante, las luces del taller parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad casi total, rota solo por la luz de emergencia de la salida. Se oyeron gritos de sorpresa y confusión entre los jinetes. El observador había llegado al cuadro eléctrico. «¿Qué coño pasa?», rugió el toro. En la confusión, el observador se deslizó hacia la trastienda. Dos jinetes que guardaban la puerta cayeron sin un gemido, víctimas de una llave de estrangulamiento y un golpe certero. Entró en la habitación justo cuando el toro, enfurecido, levantaba el cuchillo sobre Sofía. «Suéltala, Vargas». La voz del observador, distorsionada por el modulador de su máscara, sonó metálica y gélida en la penumbra. El toro se giró, sorprendido. La silueta oscura e imponente del observador llenaba el umbral. «¡Tú! Así que existes, fantasma de miedo», befé brutalmente. El toro era una bestia de fuerza pura, lanzando golpes salvajes con su cuchillo. El observador era agilidad, técnica y precisión, esquivando, bloqueando y contraatacando con movimientos fluidos y letales. Los muebles volaban, el estruendo de la lucha se mezclaba con los gritos de los jinetes en el exterior, que eran enfrentados por una segunda acometida del observador, pequeñas granadas de humo y sónicas que había activado remotamente, sembrando el caos. Ricardo recibió un corte profundo en el brazo, el dolor como un latigazo, pero no cejó. Aprovechó un exceso de confianza del toro, un barrido amplio con el cuchillo, para desarmarlo con una torsión de muñeca que resonó con un chasquido óseo. El gigante aulló de dolor. Un rápido encadenamiento de golpes a puntos vitales y el toro se desplomó, inconsciente pero vivo. El observador no era un asesino si podía evitarlo. Su objetivo era el desmantelamiento, la exposición. Cortó las ataduras de Sofía. Ella lo miraba, aturdida, entre el terror y una incipiente fascinación. «¿Quién eres?» «Alguien que cree que la basura debe ser sacada a la luz», respondió él, su voz siempre distorsionada. Recogió del suelo una pequeña grabadora digital que el toro había estado usando para registrar las confesiones de sus víctimas y que ahora contenía la conversación con Sofía y sus propias amenazas. También encontró, en una caja fuerte reventada con una microcarga, los libros de contabilidad originales del clan Carrasco, no solo de las extorsiones, sino de la operación de cocaína, con detalles que implicaban directamente al alcalde Rojas y al comisario Quiroga. Pruebas definitivas. «Tenemos que salir de aquí», dijo el observador, ayudando a Sofía a ponerse en pie. Ella aún temblaba, pero la adrenalina comenzaba a hacer efecto. Mientras aseguraba la salida, guiando a Sofía a través de pasadizos ocultos del taller que solo él conocía gracias a los planos, el observador activó la carga incendiaria principal que había colocado en el almacén de drogas y dinero del clan. No era solo para destruir pruebas comprometedoras para él o la mercancía ilícita, sino para enviar un mensaje inequívoco a los Carrasco. Su reinado en Algeciras tenía los días contados. Una vez fuera, en el laberinto de callejuelas del Saladillo,
El observador entregó a Sofía la grabadora y una tarjeta de memoria encriptada que contenía copias de los libros de contabilidad y las fotografías del cargamento de armas. «Esto es tuyo. Úsalo bien y ten cuidado». «¿Pero por qué? ¿Qué ganas tú con esto?», preguntó ella, la voz aún temblorosa. El observador se detuvo un instante bajo la mortecina luz de una farola. Por un segundo, Sofía creyó ver un atisbo de humanidad, de dolor antiguo, en la oscuridad tras la máscara, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Digamos que tengo una deuda pendiente con gente como ellos. Y tú tienes el coraje de hacer lo que otros no se atreven. Ahora vete». Desaparece por unos días. Y sin más, se fundió en las sombras, dejando a Sofía sola, con las pruebas que podían hacer temblar los cimientos de la ciudad en sus manos. A la mañana siguiente, Algeciras y La Línea amanecieron con la noticia del incendio en el taller de los Jinetes Negros y la misteriosa desaparición de Mateo el Toro Vargas. La policía local, visiblemente nerviosa y desbordada, apenas ofrecía declaraciones coherentes. Ricardo Solís, desde su ático con vistas al estrecho, observaba el humo lejano. Su brazo herido estaba vendado bajo la camisa de seda. En su ordenador, un archivo seguro contenía los originales de toda la información. Había enviado copias encriptadas a un contacto en la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil en Madrid, alguien de su pasado en la unidad secreta, una de las pocas personas en las que aún podía confiar remotamente. Sabía que la UCO, a diferencia de la corrupta policía local, actuaría con contundencia si se les daba el material adecuado. Sofía, tras pasar la noche en vela, analizando la información y asegurándose de tener múltiples copias de seguridad, contactó con la redacción de un prestigioso periódico nacional en Madrid. Les ofreció la historia en exclusiva, con pruebas irrefutables. Sabía que la Crónica del Campo no tendría los recursos ni la protección para manejar una bomba de tal calibre. El escándalo estalló con la fuerza de un huracán. Narcotráfico y corrupción en Algeciras, las cintas y libros que implican al alcalde y al jefe de policía. Los titulares eran demoledores. Las grabaciones del Toro, los libros de contabilidad, las fotografías, todo salió a la luz. Las fuerzas federales, principalmente la UCO y unidades de asuntos internos, descendieron sobre Algeciras. El alcalde Rojas y el comisario Quiroga fueron detenidos en cuestión de horas, sus rostros pálidos de incredulidad y miedo transmitidos en directo por todas las cadenas. Se ordenaron registros masivos. El clan Carrasco, aunque sus cabecillas principales lograron esfumarse inicialmente, vio su estructura local severamente dañada. Muchos jinetes negros fueron arrestados, otros como ratas intentaron huir. El Toro Vargas fue encontrado días después malherido y delirante, escondido en una casa abandonada en la sierra. Su imperio de terror había terminado. La ciudad respiró una mezcla de alivio y estupefacción. La figura del observador se convirtió en leyenda. Un ángel vengador para algunos, un peligroso justiciero para otros. Nadie sabía quién era, pero su intervención había sido decisiva. Sofía Herrera se convirtió en una celebridad periodística. Su valentía fue elogiada, aunque ella siempre desvió el mérito hacia las fuentes anónimas que le proporcionaron la información crucial. En sus entrevistas hablaba de la necesidad de un periodismo comprometido, de no ceder ante el miedo. Pero en privado, la imagen del hombre enmascarado que la había salvado la perseguía. Había algo en su frialdad, en su eficacia letal que la perturbaba y la atraía a partes iguales. Intentó investigar su identidad, pero era como buscar una aguja en un pajar. Todas las pistas se desvanecían. Unas semanas después, con la polvareda del escándalo comenzando a sentarse, Ricardo Solís anunció una nueva iniciativa de su fundación, un programa de becas para jóvenes de La Piñera y El Saladillo que quisieran estudiar lejos de la influencia de las calles. En la rueda de prensa se mostró como siempre, sereno, elocuente, comprometido con el futuro de Algeciras. Sofía estaba allí, cubriendo el evento. Sus miradas se cruzaron brevemente. Ella vio en los ojos de Ricardo la misma inteligencia analítica, la misma calma insondable que había percibido en el observador bajo la máscara. Una sospecha tenue pero persistente comenzó a tomar forma en su mente. Pero no tenía pruebas, solo una intuición, una conexión intangible. Quizás, pensó, algunas verdades era mejor que permanecieran en la sombra. Ricardo Solís, en la soledad de su estudio, contemplaba un mapa digital de España. Algeciras era solo un nodo en una red mucho más extensa.
El clan Carrasco era una rama de una organización mayor, con tentáculos en otros puertos, otras ciudades. La información obtenida de los servidores del Toro, antes de que el fuego los consumiera, apuntaba a Valencia, a Barcelona, incluso a cones internacionales en Marruecos e Italia. Su herida en el brazo casi había sanado, pero la cicatriz invisible de su pasado seguía ahí, un recordatorio constante de su juramento. La caída de Rojas y Quiroga, la desarticulación de la célula local de los Carrasco, era una victoria, sí, pero la guerra del observador estaba lejos de haber terminado. Era una guerra solitaria, librada desde las sombras contra un enemigo que siempre parecía regenerarse. Pero él no cejaría. Alguien tenía que observar. Alguien tenía que actuar. Y él había aceptado ese destino mucho tiempo atrás, cuando lo perdió todo. El ligero peso de la máscara, guardada en un compartimento secreto de su escritorio, era un recordatorio constante. La noche volvería a caer sobre el estrecho, y con ella la vigilia del observador. La vida en Algeciras y la línea intentaba recuperar una apariencia de normalidad, aunque la sombra de los acontecimientos recientes se cernía sobre la comarca. Las detenciones habían continuado, salpicando a empresarios y funcionarios de menor rango. La UCO había establecido una presencia semipermanente, auditando las cuentas municipales y revisando contratos públicos. Se hablaba de una gestora para el ayuntamiento hasta nuevas elecciones. El miedo a los Carrasco y sus sicarios había disminuido, pero una nueva inquietud flotaba en el aire, la de un poder invisible, el observador, que había demostrado ser capaz de torcer el destino de la ciudad. Ricardo Solís seguía con su doble vida con una disciplina férrea. De día, el arquitecto respetado supervisaba la reconstrucción del centro cívico Al-Hadra, ahora rebautizado como Centro Esperanza por los propios vecinos, y gestionaba los proyectos de su fundación. Su reputación como benefactor se había acrecentado, aunque algunos lo miraban con una nueva curiosidad, casi con recelo, preguntándose cómo un hombre tan exitoso y aparentemente ajeno a los bajos fondos había salido indemne de la tormenta. Él respondía a esas miradas con su habitual cortesía impenetrable. De noche, sin embargo, el trabajo del observador continuaba. Ya no se trataba de enfrentamientos directos en Algeciras, sino de una labor más sutil y peligrosa. Rastrear los hilos de la organización matriz de los Carrasco, identificar sus activos, sus rutas, sus contactos en otras partes de España y más allá. La información extraída de los servidores del Toro era un rompecabezas complejo, y Ricardo dedicaba horas a encajar las piezas, utilizando sus habilidades de análisis de inteligencia, perfeccionadas en aquellos años oscuros de su pasado que creía haber dejado atrás. Su ático se había convertido en un centro de mando silencioso, sus paredes cubiertas de mapas digitales interconectados y flujos de datos encriptados. Sofía Herrera, por su parte, había recibido varias ofertas de periódicos nacionales, pero decidió quedarse en La Crónica del Campo. Sentía que su trabajo estaba allí, en esa tierra fronteriza y herida que amaba y temía a partes iguales. La historia del observador la obsesionaba. Había intentado seguir el rastro del dinero de Ricardo Solís, sus viajes, sus contactos, pero todo era impecable, legal, transparente. Demasiado transparente, quizás. Se encontró varias veces con él en eventos sociales o por motivos profesionales. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de admiración a regañadientes por parte de ella y una cautela extrema por parte de él. En una ocasión, durante una entrevista sobre los planes urbanísticos para la zona portuaria, ella se atrevió a preguntarle directamente: «Don Ricardo, hay gente que dice que usted es más de lo que parece, que tiene recursos que no se ven a simple vista». Él la miró fijamente, una sonrisa apenas esbozada en sus labios. «Señorita Herrera, todos tenemos facetas que no mostramos al mundo. Lo importante es qué hacemos con ellas, ¿no cree?». La respuesta, ambigua y elegante, solo avivó las sospechas de Sofía. Un nuevo jugador entró en escena. Tras la caída de la cúpula de los Carrasco en Algeciras, un vacío de poder amenazaba con ser llenado por facciones rivales, aún más despiadadas si cabe. Una de ellas, un grupo emergente conocido como los Escorpiones del Norte, con conexiones en Galicia y fama de extrema violencia, comenzó a tantear el terreno, intentando hacerse con el control de las rutas del estrecho. Sus métodos eran más brutales, menos sofisticados que los de los Carrasco, pero igualmente efectivos para sembrar el pánico.
Pequeños comerciantes empezaron a denunciar nuevas extorsiones, esta vez con amenazas explícitas contra sus familias. El observador detectó rápidamente la nueva amenaza. Los escorpiones eran un cáncer diferente, más agresivo, y su expansión debía ser cortada de raíz antes de que se afianzaran. Una noche, interceptó una comunicación entre uno de los líderes de los escorpiones en Algeciras, un tal El Gallego, y sus superiores en el norte. Hablaban de un gran cargamento de cocaína que llegaría en un pesquero de altura y de un ejemplo que iban a dar a un empresario local que se resistía a sus demandas. El empresario era Javier Montoya, dueño de una pequeña flota de transporte, conocido por su honestidad y por haber colaborado discretamente con Sofía en algunas de sus investigaciones sobre la corrupción portuaria. Ricardo sintió que la situación se le escapaba de las manos. No podía estar en todas partes. La lucha contra los Carrasco le había costado recursos y lo había expuesto, aunque fuera anónimamente. Enfrentar a los escorpiones requería una estrategia diferente. Decidió que esta vez no actuaría completamente solo. De forma extremadamente cautelosa, utilizando un canal seguro y anónimo, filtró a Sofía Herrera información muy específica sobre el inminente ataque a Montoya y la llegada del pesquero. No le dio detalles sobre la fuente, solo los datos crudos: hora, lugar, nombres. Era una apuesta arriesgada, confiar en que ella supiera qué hacer con la información sin comprometerlo a él ni a sí misma. Sofía recibió el mensaje con un vuelco en el corazón. Era el mismo método, el mismo estilo conciso y preciso de las filtraciones anteriores. El observador. Sabía que la información era oro puro, pero también dinamita. Acudió a Manolo, su editor. Juntos tomaron una decisión audaz: contactar directamente con el capitán de la UCO, que aún supervisaba las operaciones en Algeciras, un hombre íntegro y eficiente llamado Velasco, al que Sofía había entrevistado varias veces y con el que había establecido una relación de respeto mutuo. Le entregaron la información, explicando su origen anónimo. El capitán Velasco, aunque escéptico al principio, reconoció la calidad de la inteligencia. Movilizó a sus hombres. La operación fue un éxito rotundo. La UCO interceptó el pesquero con la cocaína en alta mar y simultáneamente desarticuló el intento de ataque contra Javier Montoya, deteniendo al Gallego y a varios de sus sicarios justo cuando se disponían a actuar. Las pruebas obtenidas en el pesquero y de los detenidos permitieron a la UCO iniciar una investigación a gran escala contra los escorpiones del norte a nivel nacional. Desde la distancia, oculto en un punto de observación en los altos de la ciudad, el observador contempló el despliegue de la Guardia Civil. Una extraña sensación, casi de alivio, lo invadió. Por primera vez en mucho tiempo, no había tenido que mancharse las manos directamente. Había movido los hilos desde las sombras, utilizando a otros como instrumentos de una justicia que quizás no siempre tenía que ser impartida por un solo hombre. Sofía, en la rueda de prensa ofrecida por el capitán Velasco, sintió una profunda satisfacción. Habían evitado una tragedia y asestado un duro golpe al crimen organizado. Cuando el capitán agradeció la colaboración ciudadana anónima, Sofía supo a quién se refería indirectamente. Miró instintivamente hacia los ventanales de la comisaría, hacia la ciudad que se extendía más allá, como si buscara una sombra, una presencia. Esa noche, Ricardo Solís se permitió una copa de un vino reserva en su terraza, contemplando el brillo de las luces de Tánger al otro lado del estrecho. La lucha era interminable, sí, pero quizás, solo quizás, no tenía que ser siempre una lucha solitaria. La idea, nueva y extraña, se asentó en su mente mientras el viento marino le acariciaba el rostro. La cicatriz de su pasado seguía ahí, pero por primera vez en años no la sintió tan pesada. Current Part Characters 391. Total Characters 2791. Los meses siguientes trajeron una calma tensa pero perceptible a Algeciras. La desarticulación de la célula de los escorpiones y la continua presión de la UCO habían disuadido, al menos temporalmente, a otras organizaciones de intentar llenar el vacío de poder de forma agresiva. Ricardo Solís continuó con su fachada de arquitecto y filántropo, aunque ahora dedicaba más tiempo a analizar la estructura global de las redes criminales que había comenzado a desentrañar, buscando patrones, vulnerabilidades, posibles puntos de intervención a un nivel más estratégico. Su identidad como el observador seguía siendo un secreto celosamente guardado, una herramienta que usaría solo cuando fuera absolutamente necesario.
Sofía Herrera ganó un prestigioso premio de periodismo por su cobertura de la corrupción en Algeciras. En su discurso de aceptación, habló de la importancia de la verdad y del coraje de aquellos que luchan contra la injusticia, incluso desde el anonimato. Sus palabras parecieron resonar con una dedicatoria implícita. Ella y Ricardo mantenían una relación distante pero cordial. A veces él le filtraba discretamente información no comprometida sobre irregularidades urbanísticas o tramas de cuello blanco que su fundación detectaba. Datos que Sofía podía investigar por los cauces legales. Era una colaboración tácita, no hablada, basada en un respeto mutuo por sus respectivos roles y una comprensión silenciosa de los límites. Una tarde, mientras revisaba antiguos archivos de los Carrasco, Ricardo encontró una referencia críptica a un proyecto llamado Crisálida. No había detalles, solo pagos a una consultora tecnológica offshore y menciones a infraestructura segura de datos en Tánger. Intrigado, comenzó a tirar del hilo. Lo que descubrió era alarmante. Crisálida no era un proyecto local, sino una iniciativa de la cúpula de la organización matriz. Ahora sabía que se hacían llamar el Sindicato Mediterráneo, para crear una red de comunicaciones y transacciones financieras completamente encriptada y fuera del alcance de cualquier gobierno. Un sistema para operar en la más absoluta impunidad a escala internacional, coordinando el tráfico de drogas, armas e incluso personas. Algeciras, con su puerto estratégico y su proximidad a Marruecos, había sido uno de los nodos de prueba. La caída de los Carrasco y el Toro había retrasado sus planes, pero no los había detenido. Ricardo comprendió que esta era una amenaza de un orden completamente diferente. Ya no se trataba de clanes locales o corrupción municipal. Esto era crimen organizado globalizado, tecnológicamente avanzado. Y el epicentro de la nueva fase de Crisálida parecía estar en Tánger, justo al otro lado del estrecho. Sintió el viejo peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Esta vez filtrar información a la UCO o a una periodista valiente no sería suficiente. Crisálida requería una intervención directa, quirúrgica, en territorio extranjero. Una operación que lo llevaría al límite de sus habilidades y de su soledad autoimpuesta. Miró por la ventana de su estudio. Las luces de África brillaban tentadoras y ominosas. La guerra del observador estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, uno mucho más oscuro y peligroso. Tomó una decisión. Abrió un compartimento secreto y extrajo un teléfono satelital encriptado, un dispositivo que no había usado en años, desde los tiempos de aquella unidad secreta que creía haber dejado enterrada junto con su antigua identidad. Marcó un número memorizado. Al otro lado, tras varios tonos, una voz neutra respondió. «¿Sí? Soy Cóndor», dijo Ricardo usando su antiguo nombre en clave. «Necesito hablar con Orión. Es sobre Crisálida». Hubo un silencio tenso. Luego, la voz respondió. «Orión escucha. Te esperábamos, Cóndor. Sabíamos que no podrías mantenerte al margen para siempre». Ricardo Solís, el observador, el hombre que había jurado luchar solo, sintió un escalofrío. La guerra contra el Sindicato Mediterráneo y su proyecto Crisálida no solo continuaba, sino que lo arrastraba de nuevo a un mundo que había jurado abandonar. Un mundo de sombras, espionaje y alianzas inciertas. Pero esta vez, quizás, no tendría que enfrentarlo completamente solo. La pregunta era si podía confiar en aquellos que, como él, habitaban en la penumbra. El futuro de muchas vidas, no solo en Algeciras, sino en todo el Mediterráneo, podría depender de ello. La noche caía sobre el estrecho y la Crisálida estaba a punto de eclosionar. Joya arquitectónica que Ricardo Solís acababa de regalar al barrio de La Piñera. El sol de Algeciras, implacable incluso a media mañana, rebotaba en el acero y cristal del nuevo centro cívico Al-Hadra, una persimis. Su traje de lino claro, impecable, contrastaba con el bullicio popular. Ricardo, el arquitecto estrella, el filántropo discreto, sonreía con medida mientras el alcalde Anselmo Rojas, un hombre de sonrisa fácil y manos inquietas, alababa su generosidad. «Un faro de esperanza, don Ricardo, un verdadero faro», declamaba Rojas, su voz untuosa ahogada por los aplausos. Ricardo asentía, sus ojos oscuros, insondables, barriendo la multitud, registrando cada detalle, cada rostro. Nadie allí, ni siquiera el alcalde, que estrechaba su mano con efusividad, podía imaginar la tormenta que se agazapaba tras esa fachada de serenidad patricia. Esa misma noche, la brisa marina del estrecho traía consigo el olor a salitre y a algo más, algo ilícito que se movía en las sombras del puerto.
Una figura oscura, enfundada en un traje táctico que se mimetizaba con la noche, se deslizó por los contenedores apilados. Era el observador. Con la precisión de un cirujano, neutralizó a 2 vigilantes de los Jinetes Negros, la brutal banda de moteros que servía de brazo armado al clan de los Carrasco, dueños de la voluntad de media ciudad. Dentro de un contenedor refrigerado entre cajas de pescado congelado, encontró lo que buscaba. No drogas, sino una partida de sofisticados equipos de comunicación militar. Fotografió todo, instaló un pequeño dispositivo rastreador en una de las cajas y desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí solo el eco de las olas y 2 hombres aturdidos y desarmados. En la modesta redacción de la Crónica del Campo, en la cercana a la línea de la Concepción, Sofía Herrera tecleaba con furia. La pantalla de su viejo ordenador mostraba el borrador de su último artículo: Violencia impune. ¿Quién protege a los jinetes negros? Su editor Manolo, un hombre curtido en 1000 batallas periodísticas y con el cinismo a flor de piel, se acercó con un café. Sofía, otra vez con los motoristas estos. ¿No te cansas de buscarte problemas? Esta gente no se anda con chiquitas. Alguien tiene que hacerlo, Manolo, replicó ella sin levantar la vista. Estos accidentes y ajustes de cuentas son demasiado convenientes. Hay algo más grande detrás y pienso descubrirlo. Manolo suspiró, dejando el café sobre una pila de periódicos. Conocía esa determinación en los ojos de Sofía, una mezcla de idealismo y testarudez que la hacía una periodista excepcional y un imán para el peligro. Current Part Characters, 2497, Total Characters 2497. La represalia no se hizo esperar. A la mañana siguiente el centro cívico Al-Hadra amaneció profanado. Los jinetes negros, liderados por su jefe, Mateo el Toro Vargas, un hombre cuya corpulencia y rostro marcado por antiguas reyertas eran la personificación de la brutalidad, habían irrumpido como una horda salvaje. Muebles destrozados, cristales rotos, pintadas amenazantes. El mensaje era claro, dirigido a cualquiera que osara desafiar el orden impuesto por el clan Carrasco. Ricardo Solís contempló el destrozo desde la puerta, su expresión serena apenas una máscara sobre la gélida rabia que bullía en su interior. El ataque al centro, un símbolo de su intento por construir algo positivo en aquella ciudad herida, era una afrenta personal, un eco doloroso de las pérdidas que lo habían convertido en el observador. Esa noche, el observador actuó con una frialdad calculada. Utilizando la información obtenida del rastreador, localizó una nave industrial abandonada en el polígono de Palmones, donde los jinetes almacenaban parte de su mercancía y, más importante, donde el Toro solía reunirse con sus lugartenientes. La infiltración fue impecable. Silenció a los guardias, esquivó cámaras y sensores con una fluidez casi sobrenatural. Dentro, encontró no solo armas y drogas, sino también libros de contabilidad detallados. Una mina de oro que exponía la red de extorsión de los jinetes y sus conexiones. Antes de irse, plantó discretos micrófonos y una pequeña carga incendiaria de acción retardada. Horas después, mientras la nave ardía en la distancia, una copia de esos libros de contabilidad, junto con una nota anónima, llegaba al buzón de Sofía Herrera. Sofía sintió un escalofrío al revisar los documentos. Nombres, fechas, cantidades, la prueba irrefutable de lo que sospechaba. Publicó un artículo demoledor en la edición digital de la Crónica, citando las filtraciones anónimas. La ciudad se sacudió. La policía municipal, cuya cúpula estaba claramente implicada, intentó minimizar el asunto, hablando de documentos falsificados. Pero el daño estaba hecho. La figura del observador, hasta entonces una leyenda urbana susurrada en los bajos fondos, comenzaba a tomar forma en la conciencia pública como un justiciero escurridizo. Intrigada por la precisión de las filtraciones y la aparente impunidad con la que actuaba este observador, Sofía comenzó a investigar a las pocas figuras poderosas de la ciudad que parecían intocables, entre ellas Ricardo Solís. Su filantropía, su éxito, su calma casi antinatural en una ciudad tan convulsa, algo no encajaba. Concertó una entrevista con él, con la excusa de hablar sobre el ataque al centro cívico y la creciente inseguridad. Ricardo la recibió en su impresionante estudio de arquitectura, un espacio minimalista con vistas al Peñón de Gibraltar. Fue cortés, elocuente, ofreciendo respuestas medidas y expresando su profunda preocupación por la situación. Pero Sofía notó la forma en que sus ojos la analizaban, una intensidad fría que desmentía su afabilidad.
Salió de la entrevista con más preguntas que respuestas y con una extraña sensación de inquietud. El toro Vargas estaba fuera de sí. Las pérdidas económicas, la humillación pública, la presión de los Carrasco desde la sombra. Su paranoia crecía. Ordenó a sus jinetes que redoblaran la violencia, que sembraran el terror. Los secuestros express se multiplicaron. Las palizas a comerciantes que se negaban a pagar protección se volvieron más brutales. Puso precio a la cabeza de la periodista y, sobre todo, a la del misterioso observador. «Quiero a ese fantasma y a la zorra de la reportera». «Vivos o muertos, me da igual», bramó en su guarida, un taller de motos reconvertido en fortaleza en el corazón del barrio del Saladillo. Ricardo, a través de los micrófonos que había plantado y su propia red de vigilancia, una sofisticada maraña de cámaras ocultas y acceso a sistemas de seguridad que había ido tejiendo con paciencia y recursos casi ilimitados, seguía cada movimiento del toro. Descubrió algo mucho más grande que la extorsión y el tráfico de armas. Los jinetes negros, bajo la supervisión directa del toro, estaban gestionando una nueva y lucrativa ruta para introducir cocaína de alta pureza a través del puerto, utilizando una empresa tapadera de importación de frutas exóticas. Y lo más alarmante, contaban con la complicidad activa del alcalde Anselmo Rojas y del comisario jefe de la policía local, Ernesto Quiroga. El centro cívico Al-Hadra, irónicamente, estaba situado cerca de uno de los almacenes clave de esta operación, lo que explicaba la virulencia del ataque inicial. Quizás habían temido que la nueva actividad en la zona interfiriera con sus planes. La información era una bomba. Ricardo sabía que exponer esto directamente lo pondría en el punto de mira no solo de los Carrasco, sino de una red de corrupción mucho más amplia y peligrosa. Pero la imagen de los jóvenes del centro cívico, sus esperanzas rotas, avivaba las cenizas de su propio pasado. Decidió que era hora de subir la apuesta. Sofía, mientras tanto, no se había quedado quieta. Un soplo anónimo, demasiado preciso para ser casualidad, pensó ella, preguntándose de nuevo por el origen de sus filtraciones, la llevó a investigar los movimientos de contenedores de frutas del sur, la empresa tapadera. Una noche, armada con su cámara y una dosis considerable de osadía, siguió a un camión desde el puerto hasta un discreto polígono industrial en las afueras de Algeciras. Desde la distancia logró fotografiar a el toro supervisando la descarga de unos palés que decididamente no contenían piñas ni mangos. Vio también, con un nudo en el estómago, cómo el alcalde Rojas llegaba en su coche oficial y departía amistosamente con el líder de los jinetes. Cuando intentaba acercarse para obtener un plano más claro del comisario Quiroga, que también se unió a la reunión clandestina, un par de jinetes la sorprendieron. Su cámara fue destrozada y ella, amordazada y maniatada, fue arrojada a la parte trasera de una furgoneta. El observador, que había estado monitorizando las comunicaciones del toro, interceptó la breve y jactanciosa llamada en la que uno de los jinetes informaba de la captura de la periodista curiosa. Una frialdad glacial se apoderó de Ricardo. Sofía Herrera, con su torpe valentía, se había convertido en un cabo suelto demasiado peligroso para los criminales y en una responsabilidad inesperada para él. Sabía que el toro no dudaría en matarla tras interrogarla. Debía actuar, y rápido. El taller del toro en el Saladillo era una fortaleza, pero ninguna fortaleza era inexpugnable para el observador. Se preparó con la meticulosidad de un monje guerrero. Estudió los planos del taller que había obtenido gracias a sus contactos en urbanismo, un favor cobrado de su vida como Ricardo Solís, analizó las rutinas de los guardias, preparó su equipo, herramientas de sigilo, armas no letales y, solo como último recurso, su pistola con silenciador. No buscaba una masacre, sino precisión quirúrgica. Rescatar a Sofía y, si era posible, asestar un golpe definitivo a la cúpula local de los Carrasco. La infiltración en el taller fue una sinfonía de sombras y silencio. El observador se movió por los tejados colindantes, descendió por un patio trasero cubierto de chatarra y bidones de aceite y neutralizó a los vigilantes del perímetro con dardos tranquilizantes. Cortó la alimentación de las cámaras exteriores y desactivó la alarma de una puerta de servicio usando un dispositivo electrónico que él mismo había diseñado. Dentro, el hedor a gasolina, sudor y cerveza rancia era abrumador. El ruido de música estridente y risas borrachas provenía de una sala interior. Sofía estaba atada a una silla en una trastienda mugrienta.
El toro, con una sonrisa sádica, la contemplaba mientras afilaba un enorme cuchillo de caza. «Así que te gusta meter las narices donde no te llaman, ¿eh, guapa? Vas a contarme quién es ese cabrón del observador, y luego... bueno, luego ya veremos». La voz del toro era un gruñido animal. Sofía, a pesar del miedo que le atenazaba la garganta, lo miró con desafío. «No sé nada, y aunque supiera, no te lo diría, cerdo». La mano del toro impactó en su mejilla con la fuerza de un martillo. Justo en ese instante, las luces del taller parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad casi total, rota solo por la luz de emergencia de la salida. Se oyeron gritos de sorpresa y confusión entre los jinetes. El observador había llegado al cuadro eléctrico. «¿Qué coño pasa?», rugió el toro. En la confusión, el observador se deslizó hacia la trastienda. Dos jinetes que guardaban la puerta cayeron sin un gemido, víctimas de una llave de estrangulamiento y un golpe certero. Entró en la habitación justo cuando el toro, enfurecido, levantaba el cuchillo sobre Sofía. «Suéltala, Vargas». La voz del observador, distorsionada por el modulador de su máscara, sonó metálica y gélida en la penumbra. El toro se giró, sorprendido. La silueta oscura e imponente del observador llenaba el umbral. «Tú. Así que existes, fantasma de mierda». «Todo feliz primitiva». El toro era una bestia de fuerza pura, lanzando golpes salvajes con su cuchillo. El observador era agilidad, técnica y precisión, esquivando, bloqueando y contraatacando con movimientos fluidos y letales. Los muebles volaban. El estruendo de la lucha se mezclaba con los gritos de los jinetes en el exterior, que eran enfrentados por una segunda cometida del observador. Pequeñas granadas de humo y sónicas que había activado remotamente, sembrando el caos. Ricardo recibió un corte profundo en el brazo, el dolor como un latigazo, pero no cejó. Aprovechó un exceso de confianza del toro, un barrido amplio con el cuchillo, para desarmarlo con una torsión de muñeca que resonó con un chasquido óseo. El gigante aulló de dolor. Un rápido encadenamiento de golpes a puntos vitales y el toro se desplomó, inconsciente pero vivo. El observador no era un asesino, si podía evitarlo. Su objetivo era el desmantelamiento, la exposición. Cortó las ataduras de Sofía. Ella lo miraba aturdida entre el terror y una incipiente fascinación. «¿Quién eres?» «Alguien que cree que la basura debe ser sacada a la luz», respondió él, su voz siempre distorsionada. Recogió del suelo una pequeña grabadora digital que el toro había estado usando para registrar las confesiones de sus víctimas y que ahora contenía la conversación con Sofía y sus propias amenazas. También encontró en una caja fuerte reventada con una microcarga los libros de contabilidad originales del clan Carrasco, no solo de las extorsiones, sino de la operación de cocaína, con detalles que implicaban directamente al alcalde Rojas y al comisario Quiroga. Pruebas definitivas. «Tenemos que salir de aquí», dijo el observador, ayudando a Sofía a ponerse en pie. Ella aún temblaba, pero la adrenalina comenzaba a hacer efecto. Mientras aseguraba la salida, guiando a Sofía a través de pasadizos ocultos del taller que solo él conocía gracias a los planos, el observador activó la carga incendiaria principal que había colocado en el almacén de drogas y dinero del clan. No era solo para destruir pruebas comprometedoras para él o la mercancía ilícita, sino para enviar un mensaje inequívoco a los Carrasco. Su reinado en Algeciras tenía los días contados. Una vez fuera, en el laberinto de callejuelas del Saladillo, el observador entregó a Sofía la grabadora y una tarjeta de memoria encriptada que contenía copias de los libros de contabilidad y las fotografías del cargamento de armas. «Esto es tuyo, úsalo bien y ten cuidado». «¿Pero por qué? ¿Qué ganas tú con esto?», preguntó ella, la voz aún temblorosa. El observador se detuvo un instante bajo la mortecina luz de una farola. Por un segundo, Sofía creyó ver un atisbo de humanidad, de dolor antiguo, en la oscuridad tras la máscara, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Digamos que tengo una deuda pendiente con gente como ellos. Y tú tienes el coraje de hacer lo que otros no se atreven. Ahora vete. Desaparece por unos días». Y sin más se fundió en las sombras, dejando a Sofía sola, con las pruebas que podían hacer temblar los cimientos de la ciudad en sus manos. A la mañana siguiente, Algeciras y La Línea amanecieron con la noticia del incendio en el taller de los jinetes negros y la misteriosa desaparición de Mateo, el toro Vargas. La policía local, visiblemente nerviosa y desbordada, apenas ofrecía declaraciones coherentes.
Ricardo Solís, desde su ático con vistas al estrecho, observaba el humo lejano. Su brazo herido estaba vendado bajo la camisa de seda. En su ordenador, un archivo seguro contenía los originales de toda la información. Había enviado copias encriptadas a un contacto en la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil en Madrid. Alguien de su pasado en la unidad secreta, una de las pocas personas en las que aún podía confiar remotamente. Sabía que la UCO, a diferencia de la corrupta policía local, actuaría con contundencia si se les daba el material adecuado. Sofía, tras pasar la noche en vela analizando la información y asegurándose de tener múltiples copias de seguridad, contactó con la redacción de un prestigioso periódico nacional en Madrid. Les ofreció la historia en exclusiva, con pruebas irrefutables. Sabía que la crónica del campo no tendría los recursos ni la protección para manejar una bomba de tal calibre. El escándalo estalló con la fuerza de un huracán. Narcotráfico y corrupción en Algeciras, las cintas y libros que implican al alcalde y al jefe de policía. Los titulares eran demoledores. Las grabaciones del Toro, los libros de contabilidad, las fotografías, todo salió a la luz. Las fuerzas federales, principalmente la UCO y unidades de asuntos internos, descendieron sobre Algeciras. El alcalde Rojas y el comisario Quiroga fueron detenidos en cuestión de horas, sus rostros pálidos de incredulidad y miedo transmitidos en directo por todas las cadenas. Se ordenaron registros masivos. El clan Carrasco, aunque sus cabecillas principales lograron esfumarse inicialmente, vio su estructura local severamente dañada. Muchos jinetes negros fueron arrestados, otros, como ratas, intentaron huir. El Toro Vargas fue encontrado días después, malherido y delirante, escondido en una casa abandonada en la sierra. Su imperio de terror había terminado. La ciudad respiró una mezcla de alivio y estupefacción. La figura del observador se convirtió en leyenda, un ángel vengador para algunos, un peligroso justiciero para otros. Nadie sabía quién era, pero su intervención había sido decisiva. Sofía Herrera se convirtió en una celebridad periodística. Su valentía fue elogiada, aunque ella siempre desvió el mérito hacia las fuentes anónimas que le proporcionaron la información crucial. En sus entrevistas, hablaba de la necesidad de un periodismo comprometido, de no ceder ante el miedo. Pero en privado, la imagen del hombre enmascarado, que la había salvado, la perseguía. Había algo en su frialdad, en su eficacia letal, que la perturbaba y la atraía a partes iguales. Intentó investigar su identidad, pero era como buscar una aguja en un pajar. Todas las pistas se desvanecían. Unas semanas después, con la polvareda del escándalo comenzando a asentarse, Ricardo Solís anunció una nueva iniciativa de su fundación, un programa de becas para jóvenes de La Piñera y El Saladillo que quisieran estudiar lejos de la influencia de las calles. En la rueda de prensa se mostró como siempre, sereno, elocuente, comprometido con el futuro de Algeciras. Sofía estaba allí, cubriendo el evento. Sus miradas se cruzaron brevemente. Ella vio en los ojos de Ricardo la misma inteligencia analítica, la misma calma insondable que había percibido en el observador bajo la máscara. Una sospecha, tenue pero persistente, comenzó a tomar forma en su mente. Pero no tenía pruebas, solo una intuición, una conexión intangible. Quizás, pensó, algunas verdades era mejor que permanecieran en la sombra. Ricardo Solís, en la soledad de su estudio, contemplaba un mapa digital de España. Algeciras era solo un nodo en una red mucho más extensa. El clan Carrasco era una rama de una organización mayor, con tentáculos en otros puertos, otras ciudades. La información obtenida de los servidores del Toro antes de que el fuego los consumiera apuntaba a Valencia, a Barcelona, incluso a conexiones internacionales en Marruecos e Italia. Su herida en el brazo casi había sanado, pero la cicatriz invisible de su pasado seguía ahí, un recordatorio constante de su juramento. La caída de Rojas y Quiroga, la desarticulación de la célula local de los Carrasco, era una victoria, sí. Pero la guerra del observador estaba lejos de haber terminado. Era una guerra solitaria, librada desde las sombras, contra un enemigo que siempre parecía regenerarse. Pero él no cejaría. Alguien tenía que observar. Alguien tenía que actuar. Y él había aceptado ese destino mucho tiempo atrás, cuando lo perdió todo. El ligero peso de la máscara, guardada en un compartimento secreto de su escritorio, era un recordatorio constante. La noche volvería a caer sobre el estrecho, y con ella, la vigilia del observador.
La vida en Algeciras y la línea intentaba recuperar una apariencia de normalidad, aunque la sombra de los acontecimientos recientes se cernía sobre la comarca. Las detenciones habían continuado, salpicando a empresarios y funcionarios de menor rango. La UCO había establecido una presencia semipermanente, auditando las cuentas municipales y revisando contratos públicos. Se hablaba de una gestora para el ayuntamiento hasta nuevas elecciones. El miedo a los Carrasco y sus sicarios había disminuido, pero una nueva inquietud flotaba en el aire, la de un poder invisible, el observador, que había demostrado ser capaz de torcer el destino de la ciudad. Ricardo Solís seguía con su doble vida con una disciplina férrea. De día, el arquitecto respetado supervisaba la reconstrucción del Centro Cívico Al-Hadra, ahora rebautizado como Centro Esperanza por los propios vecinos, y gestionaba los proyectos de su fundación. Su reputación como benefactor se había acrecentado, aunque algunos lo miraban con una nueva curiosidad, casi con recelo, preguntándose cómo un hombre tan exitoso y aparentemente ajeno a los bajos fondos había salido indemne de la tormenta. Él respondía a esas miradas con su habitual cortesía impenetrable. De noche, sin embargo, el trabajo del observador continuaba. Ya no se trataba de enfrentamientos directos en Algeciras, sino de una labor más sutil y peligrosa. Rastrear los hilos de la organización matriz de los Carrasco, identificar sus activos, sus rutas, sus contactos en otras partes de España y más allá. La información extraída de los servidores del Toro era un rompecabezas complejo, y Ricardo dedicaba horas a encajar las piezas, utilizando sus habilidades de análisis de inteligencia perfeccionadas en aquellos años oscuros de su pasado que creía haber dejado atrás. Su ático se había convertido en un centro de mando silencioso, sus paredes cubiertas de mapas digitales interconectados y flujos de datos encriptados. Sofía Herrera, por su parte, había recibido varias ofertas de periódicos nacionales, pero decidió quedarse en La Crónica del Campo. Sentía que su trabajo estaba allí, en esa tierra fronteriza y herida que amaba y temía a partes iguales. La historia del observador la obsesionaba. Había intentado seguir el rastro del dinero de Ricardo Solís, sus viajes, sus contactos, pero todo era impecable, legal, transparente. Demasiado transparente, quizás. Se encontró varias veces con él en eventos sociales o por motivos profesionales. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de admiración a regañadientes por parte de ella y una cautela extrema por parte de él. En una ocasión, durante una entrevista sobre los planes urbanísticos para la zona portuaria, ella se atrevió a preguntarle directamente: «Don Ricardo, hay gente que dice que usted es más de lo que parece, que tiene recursos que no se ven a simple vista». Él la miró fijamente, una sonrisa apenas esbozada en sus labios. «Señorita Herrera, todos tenemos facetas que no mostramos al mundo. Lo importante es qué hacemos con ellas, ¿no cree?». La respuesta, ambigua y elegante, solo avivó las sospechas de Sofía. Un nuevo jugador entró en escena. Tras la caída de la cúpula de los Carrasco en Algeciras, un vacío de poder amenazaba con ser llenado por facciones rivales, aún más despiadadas si cabe. Una de ellas, un grupo emergente conocido como los Escorpiones del Norte, con conexiones en Galicia y fama de extrema violencia, comenzó a tantear el terreno, intentando hacerse con el control de las rutas del estrecho. Sus métodos eran más brutales, menos sofisticados que los de los Carrasco, pero igualmente efectivos para sembrar el pánico. Pequeños comerciantes empezaron a denunciar nuevas extorsiones, esta vez con amenazas explícitas contra sus familias. El observador detectó rápidamente la nueva amenaza. Los escorpiones eran un cáncer diferente, más agresivo, y su expansión debía ser cortada de raíz antes de que se afianzaran. Una noche interceptó una comunicación entre uno de los líderes de los escorpiones en Algeciras, un tal, el Gallego, y sus superiores en el norte. Hablaban de un gran cargamento de cocaína que llegaría en un pesquero de altura y de un ejemplo que iban a dar a un empresario local que se resistía a sus demandas. El empresario era Javier Montoya, dueño de una pequeña flota de transporte, conocido por su honestidad y por haber colaborado discretamente con Sofía en algunas de sus investigaciones sobre la corrupción portuaria. Ricardo sintió que la situación se le escapaba de las manos. No podía estar en todas partes. La lucha contra los Carrasco le había costado recursos y lo había expuesto, aunque fuera anónimamente. Enfrentar a los escorpiones requería una estrategia diferente.
Decidió que esta vez no actuaría completamente solo. De forma extremadamente cautelosa, utilizando un canal seguro y anónimo, filtró a Sofía Herrera información muy específica sobre el inminente ataque a Montoya y la llegada del pesquero. No le dio detalles sobre la fuente, solo los datos crudos: hora, lugar, nombres. Era una apuesta arriesgada, confiar en que ella supiera qué hacer con la información sin comprometerlo a él ni a sí misma. Sofía recibió el mensaje con un vuelco en el corazón. Era el mismo método, el mismo estilo conciso y preciso de las filtraciones anteriores. El observador. Sabía que la información era oro puro, pero también dinamita. Acudió a Manolo, su editor. Juntos tomaron una decisión audaz: contactar directamente con el capitán de la UCO, que aún supervisaba las operaciones en Algeciras, un hombre íntegro y eficiente, llamado Velasco, al que Sofía había entrevistado varias veces y con el que había establecido una relación de respeto mutuo. Le entregaron la información explicando su origen anónimo. El capitán Velasco, aunque escéptico al principio, reconoció la calidad de la inteligencia. Movilizó a sus hombres. La operación fue un éxito rotundo. La UCO interceptó el pesquero con la cocaína en alta mar y, simultáneamente, desarticuló el intento de ataque contra Javier Montoya, deteniendo al gallego y a varios de sus sicarios justo cuando se disponían a actuar. Las pruebas obtenidas en el pesquero y de los detenidos permitieron a la UCO iniciar una investigación a gran escala contra los escorpiones del norte a nivel nacional. Desde la distancia, oculto en un punto de observación en los altos de la ciudad, el observador contempló el despliegue de la Guardia Civil. Una extraña sensación, casi de alivio, lo invadió. Por primera vez en mucho tiempo, no había tenido que mancharse las manos directamente. Había movido los hilos desde las sombras, utilizando a otros como instrumentos de una justicia que quizás no siempre tenía que ser impartida por un solo hombre. Sofía, en la rueda de prensa ofrecida por el capitán Velasco, sintió una profunda satisfacción. Habían evitado una tragedia y asestado un duro golpe al crimen organizado. Cuando el capitán agradeció la colaboración ciudadana anónima, Sofía supo a quién se refería indirectamente. Miró instintivamente hacia los ventanales de la comisaría, hacia la ciudad que se extendía más allá, como si buscara una sombra, una presencia. Esa noche, Ricardo Solís se permitió una copa de un vino reserva en su terraza, contemplando el brillo de las luces de Tánger al otro lado del estrecho. La lucha era interminable, sí, pero quizás, solo quizás, no tenía que ser siempre una lucha solitaria. La idea nueva y extraña se asentó en su mente mientras el viento marino le acariciaba el rostro. La cicatriz de su pasado seguía ahí, pero por primera vez en años no la sintió tan pesada. Current Part Characters, 3D991. Total Characters, 2D70991. Los meses siguientes trajeron una calma tensa pero perceptible a Algeciras. La desarticulación de la célula de los escorpiones y la continua presión de la UCO habían disuadido, al menos temporalmente, a otras organizaciones de intentar llenar el vacío de poder de forma agresiva. Ricardo Solís continuó con su fachada de arquitecto y filántropo, aunque ahora dedicaba más tiempo a analizar la estructura global de las redes criminales que había comenzado a desentrañar, buscando patrones, vulnerabilidades, posibles puntos de intervención a un nivel más estratégico. Su identidad como el observador seguía Maulana, un secreto celosamente guardado, una herramienta que usaría solo cuando fuera absolutamente necesario. Sofía Herrera ganó un prestigioso premio de periodismo por su cobertura de la corrupción en Algeciras. En su discurso de aceptación habló de la importancia de la verdad y del coraje de aquellos que luchan contra la injusticia, incluso desde el anonimato. Sus palabras parecieron resonar con una dedicatoria implícita. Ella y Ricardo mantenían una relación distante pero cordial. A veces, él le filtraba discretamente información no comprometida sobre irregularidades urbanísticas o tramas de cuello blanco que su fundación detectaba. Datos que Sofía podía investigar por los cauces legales. Era una colaboración tácita, no hablada, basada en un respeto mutuo por sus respectivos roles,